Hola chicos, chicas. Después del periodo vacacional de Semana Santa, en el que todos y todas hemos podido descansar un poquito de la rutina diaria que estamos cada uno llevando en nuestras casas, pues y habiendo dejado atrás ya el tema anterior dedicado a Grecia, sabéis que lo último que hicimos fue bueno, pues un cuestionario online que espero que todos me podáis entregar ya. De hecho, este es un aviso para aquellos rezagados que todavía no se han puesto al día y que espero que lo hagan lo antes posible, porque a lo largo de esta semana sí que pondré una fecha tope hasta este próximo domingo, de modo que vayáis entregando todos dicho cuestionario. Bueno, sin más, vamos a empezar, perdón, un nuevo tema. En este caso es el tema 12, dedicado a las colonizaciones y los pueblos prerromanos en la península ibérica. Es un tema que se centra, en este caso, en un ámbito geográfico muy particular, como es el nuestro, el de la península ibérica, en un momento en torno al primer milenio antes de Cristo. Es decir, si hasta el momento hemos ido viendo y hemos ido investigando qué ocurría en torno al primer milenio antes de Cristo en zonas geográficas como Egipto y la Baja Mesopotamia, y qué ocurría, por ejemplo, en Grecia en el último tema, ahora cabe hacernos la siguiente pregunta. Y aquí, en las tierras que actualmente ocupamos nosotros, nuestro país, España, ¿qué ocurría hace aproximadamente unos 3.000 años atrás en el tiempo? Bueno, pues vamos a ir dando poco a poco respuesta a esa pregunta, y lo primero que tienes delante de ti es precisamente un eje cronológico donde desde el año, desde el año 1000 antes de Cristo hasta el 200 antes de Cristo se establece una cronología donde más o menos en el 550 antes de Cristo hacia atrás tenemos varias invasiones de pueblos que provinieron del centro de Europa, o de pueblos que provinieron del actual Líbano o de Grecia, o por ejemplo Túnez. A partir de ahí, desde ahí en adelante, se establecen una serie de pueblos con características muy distintivas, tanto los pueblos celtas, íberos y cartagineses. Hoy, precisamente, vamos a establecer una especie de introducción en el primer punto, de manera que, libro de texto delante de ti, me gustaría que abrieses el libro de texto, perdón, por las páginas 218 y 219. Una vez lo tienes abierto en esas dos páginas, repito, 218 y 219, seguro que ya lo tienes también, seguro que tienes el cuaderno preparado para las actividades que ahora después vamos a mandar. Te diré en este caso que a lo largo del primer milenio es cierto que una serie de pueblos denominados indoeuropeos procedentes de este ámbito geográfico en torno a la zona centroeuropea y también parte de la zona más occidental de Asia, se atrevieron a penetrar hacia la península ibérica. Penetraron vía Pirineos, es decir, más o menos por esta zona geográfica, y se establecieron hacia la meseta y hacia lo que es la cordillera o cornisa cantábrica. Estos pueblos se mezclaron poco a poco con los habitantes que existían previamente en esta zona o ámbito geográfico, y fundaron los pueblos, en este caso, celtas. En la misma época, otros pueblos procedentes de la zona de Grecia, procedentes de la zona de Fenicia y procedentes de la zona de Cartago posteriormente, se establecieron en la región del Levante peninsular, desde la actual Cataluña hasta las costas más orientales de la actual Andalucía también.
ahí se establece otra cultura bien distinta, como es la cultura íbera. Por lo tanto, algo sí nos queda claro en este caso que hay una serie de invasiones indoeuropeas que provienen de Centro Europa, que se establecen en la zona centro y norte peninsular, y una serie de invasiones también de carácter griego, cartaginés y fenicios que se establecieron en torno a la costa del Mediterráneo. Hasta ahí supongo que me has seguido más o menos bien y vamos a arrojar un poco de luz más a esta pequeña introducción que hemos realizado. Y en este sentido vamos a ahondar en el carácter de el origen de los pueblos íberos y celtas que poblaron la península ibérica hasta la llegada de los romanos en el año 218 a.C. Pues bien, os decía anteriormente que una de las preguntas más importantes que cabe hacernos en esta época o en este momento, al comienzo de este tema, es lo siguiente. Durante el mismo tiempo en que hemos estudiado las civilizaciones egipcia y mesopotámica, ¿qué estaba ocurriendo en torno a la península ibérica? Cierto es que en torno a la península ibérica existían en este caso pueblos anteriores a la llegada de los pueblos que os he comentado anteriormente, existían pueblos con un carácter tribal en torno a tribus que vivían en torno a la edad del bronce. Es cierto que algunos de ellos presentaban ya características propias de culturas urbanas, es decir, tenían poblados agrupados, poblados amurallados, conocían ya también el desarrollo de la metalurgia, la fundición de algunos metales, no exactamente el hierro, pero sí, por ejemplo, el bronce. Pero es cierto que entre el año 1000 y el año 500 a.C., en torno al norte o centro Europa, empiezan a aparecer, empiezan a llegar una serie de pueblos, no solamente de Centro Europa, sino también en torno al ámbito del Mediterráneo. Estos últimos son mucho más avanzados de lo que éramos nosotros en la península ibérica. Ellos, por ejemplo, traerán avances en este caso considerablemente importantes, no solamente en materia agraria, sino también en materia de la propia metalúrgica, la utilización del hierro, entre otras cuestiones, aparecerá con estas invasiones procedentes del ámbito del Mediterráneo. Vamos a dividirnos y en este caso vamos a estudiar, por un lado, la llegada de los pueblos de carácter indoeuropeo, y estos pueblos indoeuropeos, ves en el mapa con una I y una E bien centrada, estos pueblos indoeuropeos, ahí es más o menos donde arranca el origen de estos pueblos. Y estos pueblos que provenían de las llanuras de Europa penetraron por los Pirineos entre los siglos X y V, antes de Cristo, lo cual significa que en torno al año 1550, en torno a esas fechas, penetraron en la península ibérica. Es cierto que estos grupos eran muy distintos unos de otros, pero tenían raíces lingüísticas muy parecidas. Ves que en torno a estos pueblos indoeuropeos se generan gran cantidad de pueblos distintos, pero todos ellos tienen un nexo en común, que es precisamente ese parecido en torno a la lengua. Es cierto que en la península ibérica estos pueblos indoeuropeos no llegan al unísono, es decir, no llegan al mismo tiempo. Llegan en distintas oleadas y poco a poco van estableciendo contacto con los pueblos, van influyendo sobre ellos, van formando ciudades, en muchos casos llegarán a pactos con los pueblos que ya preexistían aquí en la península ibérica. Estos pueblos traen y vienen consigo con una cultura propia que es la cultura de hierro, que es mucho más evolucionada que la cultura que teníamos en la península ibérica anteriormente también. Se extienden en este caso poco a poco por la región del norte, por la región del centro, por la región del oeste peninsular.
Estos pueblos, en este caso, os he dicho anteriormente, que conocían perfectamente la metalurgia del hierro. Y esta metalurgia se utiliza tanto, el hierro se utiliza tanto para la agricultura como para, en este caso, el arte de la guerra también, como estás viendo, estas piezas arqueológicas que te muestro en pantalla también. Mayoritariamente se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. El pastoreo y el cultivo de cereales eran las actividades primordiales. Al mismo tiempo también, en cuestión de creencias en materia religiosa, sí es cierto que practican la cremación de los cuerpos, es decir, incineran a sus difuntos y los entierran en estas urnas que te señalo a continuación. En torno a esta cultura de los pueblos celtas y celtíberos se ha creado una cultura como son la de los campos de urnas. Pues bien, esta llegada de los pueblos indoeuropeos dará como consecuencia la aparición de una cultura posterior que será la cultura celta y celtíbera. Pero estos, los pueblos indoeuropeos, no fueron los únicos en llegar. Vinieron más pueblos también en la península ibérica en torno a este primer milenio antes de Cristo. Y de hecho, otros de estos pueblos fueron, en este caso, los pueblos fenicios y los cartagineses también. En torno al primer milenio antes de Cristo, bueno, pues una serie de pueblos del Mediterráneo, como es, por ejemplo, este que te señalo, esto es el pueblo de los fenicios, con ciudades entonces tan importantes como Sidón, Tiro, Biblos. Bueno, todos ellos establecieron un importante tráfico comercial, practicaban la navegación, acuérdate, de cabotaje en torno a las costas para no perderse demasiado y establecieron importantes relaciones comerciales con prácticamente cretenses en torno al norte de, y te lo voy señalando yo también en el mapa, fíjate, en torno al norte del continente africano, establecieron importantes bases comerciales. Quizá la más importante de todas estas bases comerciales se encuentra situada, fíjate en el mapa de nuevo otra vez, en Cartago. Cartago será una colonia de Fenicia, pero poco a poco irá adquiriendo otro rango distinto, porque los cartagineses son un pueblo que, como ves, por ejemplo, en la imagen de estos barcos, son un pueblo, el cartaginés, que poco a poco va a ir despuntando. Es más, irá despuntando tanto que en un momento determinado tendrá rango de pueblo independiente. Es decir, se independizará de Sidón, de Tiro, de Biblos, es decir, de los propios fenicios, hasta alcanzar un papel tan importante que llevará a sus barcos, a sus naves, directamente, perdón, a sus barcos y a sus naves hacia las costas de la península ibérica. Bueno, es verdad que en este caso, a partir de la llegada de estos pueblos, como ves justo en el mapa que te muestro a continuación, a partir de aquí se establecerán distintas zonas de influencia. Las colonizaciones de carácter indoeuropeo que hemos dicho anteriormente formarán un nutrido grupo de pueblos que, diseminados y muy distintos a veces, formarán parte y tendrán nexos en común. Esta será el área celta o también llamada área celtíbera justo aquí en el medio. Entre los pueblos más importantes están los lusitanos, los galaicos, los astures, los cántabros, los vascones. ¿Verdad que seguramente te suena? Te suena Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, porque estos mismos pueblos o estos mismos nombres designan a las provincias o comunidades que actualmente forman España también. En el caso de las invasiones, por ejemplo, griegas, llegaron fundamentalmente aquí, a estas costas, estableciendo colonias tan importantes, seguramente lo recordarás, como fueron en su momento las invasiones en este caso
y la formación de colonias como Emporión. También en este caso los propios fenicios se establecieron, los cartagineses también se establecieron y aquí formaron el área ibérica. Bueno, pues estos pueblos, los íberos y los celtas, que estás viendo en el mapa en colores verde y naranja, así como el área que conecta una y otra, y es el área celtíbera, son lo que en historia se denomina como los pueblos prerromanos, que los romanos que vinieron en torno al siglo III a.C. se encontraron cuando pretendieron conquistar el territorio. ¿De acuerdo? Bueno, esto ha sido una clase, te decía anteriormente, a modo de introducción. Ahora tienes que quedarte en esas páginas 218, 219. Lee con atención ambas páginas, ¿de acuerdo? Léelas con mucha atención y después de leerlas, bueno, pues de esa página 219 vamos a trabajar los ejercicios 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Los tienes ahí en la pantalla para que no se nos olviden. Así que, bueno, después de las vacaciones de Semana Santa, ánimos renovados, esperando que esto pase pronto, que nos podamos ver cuanto antes mejor y que podamos, pues, desahogarnos ahora ya sí en clase, dando clase y en este caso pasando un buen rato juntos. ¿De acuerdo? Así que, sin más, me despido. Hasta la siguiente clase. Un abrazo a todos y a todas.